Bueno, Darío, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hoy vamos a hablar menos de la cooperativa y más de vos. Bueno. Queremos conocer gente que hace muchos años que está radicada en Pinamar, que hace su aporte, pero que a lo mejor el grueso de la gente te conoce a través de Telpin, claro, pero no conoce algún detalle tuyo, sin ánimo de invadir, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. ¿Dónde has nacido? Nací en La Plata, pero a los pocos años mis padres se mudaron a Necochea a vivir, así que me considero necochense. Ahí te criaste. Ahí me crié. El resto de mi familia está en La Plata, pero yo me considero un necochense, porque ahí estudié y me crié. ¿Más hermanos? Sí, somos 3 varones. Yo soy el mayor, tengo un hermano Mirko que me sigue a mí, que tiene menos de un año y medio menos que yo. ¿Qué hace? Es maestro mayor de obra, se dedica a la construcción. Bien, en Necochea. Sí. Y el más chico, que es 8 años menor que yo, ya tiene 50, Claudio es el último. Él nació en Necochea. Nosotros dos, mi hermano y yo, nacimos en La Plata, y Claudio ya nació allá. ¿Y Claudio a qué se dedica? Y Claudio fue hasta hace poco preceptor en una escuela, pero él tiene un taller de chapa y pintura que ya había empezado antes de dejar la escuela, así que ahora está jubilado de la docencia y está dedicado a eso. ¿Y tus padres cuando se dedican a irse a Necochea fue por temas laborales? ¿Qué fue Claro, mi papá era técnico en radio y televisión. ¿Lo tenés a tu papá? No, mi papá falleció ya hace unos 20 y pico de años, lamentablemente. Y mi viejo era un técnico que trabajaba, básicamente en televisión. Y bueno, por cuestiones económicas, le salió la oportunidad de ir a probar suerte a Necochea, que recién empezaba el Canal 8 de Mar del Plata, allá a principios de los 60, a transmitir. Era incipiente la televisión, entonces era un mercado interesante para ir a desarrollar, y se instaló allá. ¿Y él en Buenos Aires estaba dedicado a eso? En La Plata. En La Plata, perdón. Sí, claro, también. Bien. Sí. Tenía varias cosas, hacía otros trabajos también al principio, pero porque mi papá estudió de grande. Él hizo la escuela técnica, el Albert Thomas de La Plata, el famoso Albert Thomas, pero lo hizo nocturno. Bien. Y así que se recibió de grande de técnico. Antes trabajó en gobierno, trabajó en compañías de seguro, ¿viste? Esas cosas que mi hijo trabajaba a los 9 años. Sí, claro. Sí. Exacto, así es. ¿Y su pasión era la radio y la televisión, en particular la tele? Sí, la tele en particular. Esa era su gran pasión. Él era... ¿Vos lo recordás? Porque claramente... Sí, obviamente, porque aparte yo me crié en el taller. Él fallece a tus 20 y pico. Él fallece en el 93, o sea, hace 25 años. Yo tenía 34. Claro. 33, 34. Ya te vio recibido él, a vos. Sí, me había recibido, me había casado, con mis 2 primeros hijos, así que una buena parte de mi vida lo tuve. ¿Y tu madre? Mi mamá tiene 81 años, vive en Necochea. No, también, en realidad mi mamá es cordobesa de nacimiento, pero a los pocos meses se fueron a vivir a La Plata mis abuelos, que eran inmigrantes italianos y que anduvieron rondando por San Luis y Córdoba hasta que recalaron en La Plata por la década del 30 y ahí se quedaron. Mi mamá nació allá también. ¿Pero dónde vive, dónde reside? No, ahora en Necochea, sí, ellos se quedaron en Necochea. Claro. Mi mamá y mis hermanos siguen viviendo en Necochea. ¿Y dice que ha sido ama de casa en su juventud? Ama de casa, sí. Fue modista en sus primeras épocas, trabajó de eso cuando era soltera, después un poco siendo casada, y después dejó por nosotros, después retomó un tiempo y lo volvió a dejar. ¿Y vos supiste que siempre querías ser ingeniero? Leo, yo creo... ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué vas a tomar, Darío? Yo un café en jarrito, ¿puede ser? Y yo una lágrima, por favor. Bien. Gracias. No, por favor. Sí, no sé si exactamente ingeniero, pero sí, desde que tengo memoria, porque me crié en el taller con mi viejo. Me gustó estar metido en eso, en la electrónica, así que siempre tenía en la mente... Él reparaba, hacía cosas... Mi papá reparaba televisores, armaba televisores y vendía en una época. Así, eso es lo que hacía en La Plata. Cuando se fue a Necochea siguió haciendo eso, además de reparar. Después tuvo algún negocio de venta de televisores con un socio en Chipoleti, que abrieron también cuando empezaba la tele. En Lobería y cerca de Necochea tuvieron lo que yo llamo el primer canal de cable, porque en la década del 60 hicieron un circuito cerrado de televisión y tenían un noticiero con un locutor, me acuerdo que era de la radio de Necochea, y lo habían llevado a hacer el noticiero en Lobería. Una experiencia de, digamos, pre-cables, ¿no? ¿Y eso no prosperó después? No prosperó.
no. Fue un intento, pero no prosperó. O sea, le gustaba la técnica. Le y encantaba. vos bebiste de eso y te criaste en eso. Me crié en eso, exactamente. Así que estudié la escuela técnica primero y paralelamente con la técnica, con la ENET, a la noche hice un curso de radio y televisión específico. Ah, mira. Del cual mi papá era docente, porque como era el único que sabía, cuando se pusieron las escuelas profesionales allá por los 70, que eran nocturnas, lo fueron a buscar a mi viejo a ver si él quería dar la parte de radio y televisión. ¿Y él era autodidacta o...? No, mi papá era técnico, recibió en la escuela técnica, pero como profesor no, Bien. digamos, no había tenido nada. Y ahí ingresó en la docencia, que trabajó de docente, además de hacer el trabajo técnico, hasta que falleció. Bien. Después le encantó la docencia, le gustaba muchísimo. Le gustaba enseñar. Le apasionaba él, sí, le apasionaba. Bueno, cuando él fallece, pasaste al rol de padre o de... Y qué sé yo, soy el más grande de los hermanos, sí. Un poco la contención de mi vieja. Pero mis hermanos ayudaron mucho, la verdad que tenemos una familia muy unida. Linda, sí. Qué bueno muy, es. muy linda, la verdad que sí. ¿Y te casás, conoces a tu esposa en Necochea? Claro, yo tenía 18 años y mi mujer y lo que ahora es mi esposa 16. O sea que nos conocimos yo estando en el último año del secundario. Mirá. Y anduvimos de novio 10 años, que fue, bueno, yo terminé el secundario, hice mi carrera en la universidad. ¿Qué te recibiste, maestro? ¿Maestro mayor de Ingeniero, obra? yo ingeniero. En la técnica. En la técnica, no, técnico electromecánico. Electromecánico, claro. Técnico electromecánico. Ya había técnica electromecánica en esa época. Sí, eran las dos carreras típicas que había, Claro. técnico electromecánico y maestro mayor de obra. Mi hermano siguió una y yo seguí la otra. Bien, bien. Y después te recibís de ingeniero En telecomunicaciones. en telecomunicaciones. Sí, en La Plata. Bien. Así se llama así la carrera. Se llamaba así la carrera. ¿Y vos sabías que eso era aplicable, digamos, esa especialidad en particular de ingeniería? Sí, porque en realidad la ingeniería en realidad es ingeniería electrónica. Bien. Tenía una orientación en telecomunicaciones, la de La Plata, pero era más vale un nombre que le quedaba de cuando hicieron la carrera ya a principios de las primeras décadas del siglo XX y le quedó el nombre. En realidad, si uno miraba los programas de la ingeniería electrónica en la UBA y la de telecomunicaciones en La Plata, No diferían. No diferían. O sea, Claro. que era electrónica en general Bien. lo que se estudiaba en la carrera. Bien. Sí. Y acá, en el caso de La Plata, había una particularidad porque había antenas y cuestiones típicas de las telecomunicaciones, muy poco de telefonía. La telefonía la aprendí acá en Telpín. Muy poco de telefonía, vimos a sistemas globales, generales, pero básicamente electrónica. ¿Y tu primer trabajo recibido cuál fue? Y fue en una empresa en Buenos Aires, EASTEL. ¿Cómo que era? es EASTEL, EASTEL. se llama, todavía está, Ajá. ahí por el barrio de Colegiales. Y hacíamos sistemas de de radiocomunicación. Entonces, sistemas de microondas, Bien. que conectábamos. Básicamente trabajábamos con empresas y a mí me tocaba hacer el prediseño de los radioenlaces. Ajá. Ir a ver a los clientes, detectar sus necesidades, hacer un precálculo de enlace, hacer la cotización. Bien. Ese fue mi ¿Y primer ahí trabajo. estuviste por cuánto Y ahí tiempo? estuve 2 años, que fue el periodo en el que entre medio me casé. Marta quedó embarazada de mi primer hijo, de Rodrigo, y ahí cuando quedó embarazada me empezó a agarrar el ataque que yo digo, vivía en La Plata y viajaba a Buenos Aires todos los días. ¿Cuántos chicos tienen? Ahora 3, 3. 2 varones y una mujer. Bien. Y viajaba viajaba desde La Plata todos los días, Ahí estaba te mucho empecé- tiempo gracias, fuera de mi gracias. casa. Gracias. Azúcar. No, yo nada, gracias. Gracias. Sí, perfecto. Y De ahí te manera- empezaste a replantear. Ahí me empecé a replantear y dije, acá me tengo que ir de acá, no puedo estar haciendo esto toda la vida. Y bueno, esas cosas que tiene la suerte, un compañero mío de la empresa tenía al hermano trabajando acá, en Telpín, y a través de una charla de un verano surgió la posibilidad, me contó que había alguien, O sea, ¿de esa empresa directo del BIN? ¿sí? Ah, Recién me acordaba con mi esposa, dentro de 3 días cumplo 30 años en Telpín. pedazo. Entre el 1 de junio, en realidad llegué el 12, pero de empleado soy desde el 1 de junio, del 87 hasta ahora. ¿Y en qué rol ingresaste? Como ingeniero Mira, abocado a... a la central telefónica, Ajá. en la central telefónica. ¿Te acordás que había una central NEC? Sí. En realidad me habían tomado, me hicieron toda la entrevista para tomarme para el área de plantel exterior, pero en el interín que me hicieron la entrevista, que yo pedí que
que me esperaran un mes para que naciera mi hijo, porque ya nacía Rodrigo y quería que naciera allá en La Plata. ¿Quién estaba como gerente entonces? El ingeniero Dacharri, Ajá. que falleció el ingeniero Dacharri falleció la temporada siguiente. Yo entré en junio del 87 y en enero del 88 falleció de un ataque cardíaco. Qué ruidos, Vos que tenés llegada al intendente le tenés que decir. Sí, Es un tema ese. es un tema grande. Bueno, te Así que corté. bueno, y ahí después de eso entró Pera. Claro. José Pera, que fue gerente hasta que se fue, se jubiló y entré yo. Claro. 30 años ya. 30, sí. ¿Cuál fue el momento de mayor evolución técnica de Telpin, digamos? Que uno puede decir, bueno, hizo el salto entre lo que venía haciendo y lo nuevo. Yo creo que el más grande salto el primer gran salto lo dio en el 80, cuando cambió de central telefónica, pasó de la parte de lo electromecánico a la electrónica. Bien. Digamos, antes de que yo venga, por supuesto. Ese creo que fue pero un salto enorme. Porque aparte... ¿Cómo lo podés explicar en una línea? Para había que cambiar o sea, los técnicos y todo tenían que cambiar la cabeza. Ya no había más equipos mecánicos que conectaban con cables que cuando uno llamaba... Era así. Sí, era así. Claro. Cable contra cable. Uno hablaba cable. y era de un cable, conectó un teléfono, otro cable conectó al otro teléfono. Bien. Pasando por un equipo que lo que hacía era conectar. Había miles de cables y había que conectar uno contra algún otro de los otros miles. Con un equipo en el medio que era todo electromecánico. Relés, motorcitos que rotaban, conexiones que subían y bajaban. Bueno, eso había que cambiar el concepto a digitalizar, o sea, agarrar la voz, procesarla electrónicamente, convertirla en una señal digital que no tenía un cable y que era transportada por una red y que de alguna manera rara, para quienes no lo conocían, unía una con otra y finalmente empezaba en un cable y terminaba en un cable, pero en el medio había un aparato electrónico que hacía. ¿Digitalización era japonesa? Esa era japonesa, era NEC. Ahí cuando vienen los técnicos. Claro, es la famosa historia de cuando vienen todo ese equipo de japoneses a instalar, porque fue la primera instalación en Argentina y una de las primeras en Latinoamérica. Esto es historia conocida por los viejos pinamarenses, porque NEC estaba tratando de hacer su desembarco con esta nueva tecnología, para esa época era muy nueva. ¿Era la NEC que conocemos? Sí, sí. Bien. Sí. O sea, hizo pie, podría decirse, en Pinamar, sí, tecnológicamente, con respecto a la Argentina. Exacto, porque quería ganar, ellos tenían como objetivo, acordate que en década del 80 empezó la modernización, empezó con el 78 con el Mundial Modernización de las Telecomunicaciones en Argentina. Y ese proceso de digitalización iba creciendo y en Buenos Aires había un proyecto de hacer lo que se llamaba un cinturón digital y NEC quería entrar en eso. Bien. Que se concretó como 5 o 6 años después, o 7. Y no, sí, 5 años después creo. Y bueno, NEC puso un equipo acá, y había puesto algunas centrales en Colombia, 2 creo, y la nuestra. Y después de venderle a Telpin, recién ahí le vendió a Entel. Mirá. Lo que se llamó el cinturón digital y una central terminal Buenos Aires, que era donde terminaban todas las llamadas del país que iban a Buenos Aires, pasaban por esa central. Pero vos recordarás mejor que yo, porque aparte estás en el métier. Lo de Entel no era tan bueno, ¿no? En comunicaciones. No. Aún después de la digitalización, digo. Claro, sí. Porque no era un problema solamente técnico, era un problema burocrático. Entel era una empresa del Estado, burocrática, llena de empleados por todos lados, ineficiente. Nosotros una de las tareas que me tocaba hacer, por ejemplo, era calcular el tráfico de temporada, se llamaba. O sea, estimar cuántas llamadas iban a hacer en la temporada para calcular cuántas líneas de larga distancia nos hacían falta. ¿Sería un Pinamar de 10.000 habitantes? 10.000 habitantes. Claro. Poquito menos antes que cuando yo llegué, y por ahí el censo del 91 de 10.000, así que 87 seríamos 7, 8. Dame el veredicto de café, ojalá. No, a ver, riquísimo. Probalo.